que me alcanzó. Permanece la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor que me alcanzó. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Quiero que el mundo sepa quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús y yo soy tuyo, solo atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti, atrae mi corazón. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Yo en ti y tú en mí,
Buenas noches, gente, ¿cómo les va? Estamos acá otra vez compartiendo en línea para toda la familia de Vida Abundante. Bueno, también me enteré que hay gente que no está yendo a la iglesia. Sería bueno que te contactes con nosotros por privado, así podamos asignarte a algún líder, gente que está sin líder o que es por invitación de alguien, de algún miembro de la iglesia. Llegaste a la página, queremos bendecirte, queremos ayudarte en tu crecimiento espiritual. Así que hoy tenemos invitado, bueno, mi esposa no es una invitada, ella está conmigo siempre. Sí, bueno, invitado llegado a la célula, ¿no? Al altar. Bueno, así que tengo también a Darío, mi yerno, mi nieta Julieta. Y acá una de las grosas de multimedia. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es mujer de pocas palabras, ¿sí? Así que, ¿cómo estás, Darío? Bien, todo bien, con una participante muy especial. Juli, decile hola. ¿A quién? ¿A Zona Bebé? Un beso, bien ahí. Bien ahí. Sí, Zona Bebé, Zona Kid, también gente que trabaja, se esfuerza. Hermoso lo que hicieron el sábado también, la verdad, muy bueno, muy edificante. Y bueno, todos estamos explotando la creatividad para poder hacer lo mejor posible para llegar a muchas personas. Bueno, hoy tengo, como toda la semana tiene que ver con la dinámica de fe, vamos a hablar algo que titulé Transformando los no en un sí. Vamos a leer el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21-28. Mi esposa va a dar lectura a esto. Dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mirando un poco este relato, pienso que hay que tener fe con pantalones, le puse acá en mi bosquejo, porque hay que tener lo que hay que tener para usar la fe, creer de que Dios puede hacer. Y esta mujer da un ejemplo de fe. Está viviendo una situación difícil, su hija está siendo atormentada por un demonio y a veces uno dice creer en Dios, pero a veces actuar en fe, actuar en base a lo que uno cree, ahí es donde está la diferencia, ¿sí? Mucha gente cree en Dios. Algunos se definen como cristianos no yendo nunca a la iglesia. Dicen: no, yo soy cristiano, creo en Dios, pero no voy a la iglesia. ¿Viste que dice? Hay mucha gente que hace eso. Creo a Dios a mi manera. Ellos dicen: no, algunos dicen yo soy católico o yo soy cristiano, pero viven su vida fuera de lo que Dios dice. O sea, ellos dicen ser cristianos, se identifican como cristianos, pero no viven de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Esta mujer, por ser cananea, no tenía acceso a los beneficios de Dios. Por eso en una parte dice: no está bien darle el pan, ¿sí?, de los hijos a los perrillos, porque Jesús venía al pueblo de Israel nada más. Por eso dice San Juan 1, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Después la salvación alcanza a todas las personas, a los que la Biblia le llama gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que son fuera de Israel,
fuera de la nación judía, o sea, nosotros somos gentiles, ¿sí? La Biblia lo establece así, gentiles, ¿sí? Entonces, cuando a veces veo esto, por ejemplo, veo textos que me confrontan, y vemos Josué 1, 6 y 7, y dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Hay gente que cree, pero no tiene la fe para hacer lo que dice que cree. No, mucha gente dice: no, me va a ir bien, pero ¿estás dispuesto a romper tu propio techo? A veces, por diferentes situaciones, ese techo puede ser en tu área económica, puede ser en un sueño, en un proyecto, puede ser en tu profesión, puede ser en tu familia misma, puede ser en un montón de cosas, en tu ministerio. Tenemos techos. Y cuando Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, Dios le está mandando, y entonces no le está diciendo, o sea, no puedes sentir. No importa lo que vos sentís, te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y que hagas todo esto, y entonces prosperarás tu camino. O sea, a veces llega un momento donde Dios nos empuja y nos pone en un escenario donde nosotros no lo hubiésemos hecho de otra manera, porque hay gente que está con una visión romántica de las cosas. Cuando digo una visión romántica, esa visión un poco, a mí me gustaría, como en el plano de los deseos nada más, ¿sí? Quiere cosas que no está dispuesto a pagar por ellas. Quiere gloria sin sacrificio. Quiere prosperidad sin esfuerzo. Quiere la unción de Dios. Hay líderes, gente que quiere la unción de Dios sin pagar el precio de morir a la carne, morir a los deseos de la carne, vivir en el plano del espíritu. Esa parte, como que, ¿me explico? Entonces, a veces, y acá esto es algo que pasa muchas veces, que en el sentimiento, los sentimientos se interponen y lo que sentimos traiciona lo que creemos. Por eso, para que los sentimientos no interfieran en lo que creemos, debemos levantar nuestro nivel de fe. Y Dios dice en Filipenses capítulo 2 versículo 13: porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Te ha pasado alguna vez, Darío, aquí a los chicos, a todos acá, que alguna vez se encontraron queriendo algo pero no lográndolo? Mucha gente dice quiero, pero no lo logra. Sí. O sea, yo lo relaciono con que muchas veces nosotros nos permitimos emociones en el proceso, y muchas veces esas emociones no son lo suficientemente sanas, bien, para poder como alimentar en nuestra fe. Yo recuerdo una vez en una célula de equipo que tuvimos con el pastor, ¿sí? Estábamos todo el equipo y preguntó una persona cómo hacía para alimentar su fe. Habló ese momento de la fe y de muchas cosas que le habían tocado transcurrir. Y yo me acuerdo patente que usted dijo que la fe tiene que ver mucho con la relación que yo tengo con Dios. Si yo tengo una relación bien con Dios, no una relación de lo que yo siento, yo voy a tener siempre fe y voy a tener una fe sana. ¿La fe se alimenta, Darío? Sí, se alimenta. Sí, porque sabemos que los miedos se alimentan. Sí. Todo de lo que yo me alimento, eso termina creciendo en mí. Sí. Entonces, tu relación con Dios, por ejemplo, hay gente que se pasa más el tiempo viendo noticieros, los muertos que hay en otros países, que el COVID-19, que aquí, que allá, que está mucho más viendo el noticiero que pasando el tiempo con Dios. Todos los días nosotros presentamos devocionales, dando una palabra de fe. Pero la gente decide qué va a escuchar. Claro. Entonces se contrapone, es una contradicción. Vos querés lograr algo, pero para que eso que vos querés lograr necesitas alimentar tu fe. Por ejemplo, David, hubo un momento que estuvo
peleó con el oso, con los leones, lo venció, le quitó la ovejita o el cordero de las fauces de las fieras del campo, pero cuando se enfrentó con Goliat necesitó otro nivel de fe. Se trataba de un gigante de 3,5 metros. Era un, no sé, creo que era un Robocop, me imagino, que estaba lleno de latas. Era... Como los que van a la iglesia. Hay que tienen su equipo, sí, tiene un par que son bien grandotes, bien alimentados. Sí, bien alimentados. Qué sé yo, un Alejo Flores, no, José Laciar, sí. José Laciar, él sería la lanza de... Juan Díaz, que son gente... Nelson Zavala. Y Nelson Zavala sería Rodolfo Cayo, ese sí. Rodolfo Cayo está bien. Marcelo Herrera también. Marcelo Herrera, hay unos tipos bien importantes. Entonces, muchas veces no conquistamos porque insistimos en usar la fe del pasado, que creemos que nos resultó cuando matamos al oso, matamos al león, y vivimos de glorias pasadas. Y eso nos condiciona. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ir al próximo nivel, necesitamos otro nivel de fe, y lo que antes vivimos nos puede servir de alguna manera como motivador, pero no realmente como el detonante para que realmente cosas poderosas sucedan. Para eso necesitamos otro nivel de fe. ¿Te has enfrentado a gigantes, Rosy? Sí, yo muchas veces. Y como me hacía acordar, no sé, cuando me decías recién el tema que se necesita otra clase de fe, porque me pasó que yo al principio, como que siento que nunca, desde el primer día que yo llegué, nunca me fui. O sea, sí, me mandé, o sea, como que me quería desviar, pero nunca pude hacerlo. Y el tema es que no era la misma fe que necesité en aquel momento, que yo creía que me iban a ayudar y me iban a salir de un lugar. Ahora, la fe que yo tengo que tener para seguir creciendo. Yo siempre les enseño eso a mi discípula, que la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Y Darío me enseñó en la parte de doctrina que la fe se va alimentando a medida que un cristiano va creciendo. O sea, que va creciendo a nivel personal, no sé cómo decirlo. Y fíjate que qué bueno eso, qué bueno lo que estás diciendo, porque esto me da pie a hacerte una pregunta. Bueno, a todos acá. Hay gente, fíjense, los que escuchan y vos que estás en línea, hay gente que tiene fe para resistir el desierto, Va a ser fiel, no va a negar a Dios, pero no tiene la fe para entrar en la tierra prometida. Tiene fe para resistir, pero no tiene fe para conquistar. Entonces, hubo un tiempo, como vos decías recién, que te querías desviar, y hay cosas que pasan en nuestro andar en Cristo, y vos resistís la tentación, resistís las ofertas del mundo, resistís todo eso, pero cuando Dios quiere llevarte al próximo nivel de conquista, enfrentás a un gigante, y ese gigante puede llamarse mediocridad, puede llamarse pasado, inseguridad, no sé. En mi caso me costaba mucho como obedecer, o sea, como siempre... La rebeldía, entonces. Claro, no sé, o sea, siempre me consideré, o sea, lo que me decían... Eras pecadora. Lo que me decían yo lo hacía, sí, lo que me decían yo lo hacía, pero no lo hacía porque yo lo quería hacer, sino porque me obligaban a hacerlo, y así nunca me funcionó, sino que fue cuando yo tuve la convicción de hacerlo y como que empecé a tener más relación con Dios, y de ahí me empezó a funcionar para yo seguir creciendo, porque yo voy hace 5 años a la iglesia, pero póngale que 3 estuve apagada y no hice nada. O sea, sí. Estaba en stand-by. Claro. Estabas, pero no estabas. Sí, fui Tenía las baterías, pero no estaban funcionando. Claro, fui haciendo capacitación y todo el tema porque yo quería aprender, pero no quería aprender como para crecer, sino como para saber qué es lo que era, nada más. Y sí, era líder, siempre, desde un principio la Mica siempre ahí me mandó a liderar. Sí, pero no lo hacía. Sí, Mica era mi líder. Pero nunca lo hice con la motivación de decir yo le quería servir a Dios, sino que lo hacía porque me decían que yo lo tenía que hacer. Y para mí eso no era fe, sino que yo hacía lo que me decían, nada más. Claro, era obediencia. Claro, era, por eso le digo, no me consideré que era desobediente, pero sí me costaba. Yo creo que por eso nunca crecí, y yo ahora puedo decir, bueno, voy creciendo de nivel y todo el tema, pero no fue como que tener fe me costó muchísimo. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo este nivel de fe, ¿sí? que nos ayuda a resistir, cómo se siente afectada después nuestra fe a nuestro vocabulario, a nuestra oración? A veces la oración puede ser una oración de súplica, Señor, sosteneme, ayúdame, pero
lo que dice el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 8, creo que es Salmo 2:8. Pídeme y yo te haré por herencia los confines de la tierra. ¿Sí? Pídeme. Está hablando de un nivel de fe y de un nivel de oración donde Dios dice: pedime la tierra, pedime multitudes, pedime cosas grandes. Yo creo que tenemos un Dios grande y que no orar de acuerdo al tamaño del Dios que tenemos es como a ver, ¿cómo te explico? Es como tener un tesoro y vivir en un rancho. No sé si se entiende lo que quiero expresar, ¿no? Y yo quiero orar a la altura del Dios que me ha sido revelado. Y a veces, escuchen, hay gente que se le reveló un Dios del desierto, y hay gente que se le reveló un Dios de la tierra prometida donde fluye leche y miel, que allí también encontraron gigantes. Sí, es como puedo tener la fe para decir en estos días, bueno, me alcanza para comer, me alcanza para alimentar a los míos, pero no me alcanza para adquirir algo nuevo. Por ejemplo, cambiar el auto, comprarme una moto, cosas así. Hay veces que tengo la fe solamente para vivir, pero no para conquistar. Claro. A veces la gente cree que debe tener algunas cosas para tener. Y esto es algo que quiero que anotes, si estás anotando ahí. La fe es la moneda del reino. La fe es la moneda del reino. ¿Por qué? Porque con la fe compras todo. Dios solo quiere que le creas. Es más, dice la Biblia que aquel que cree, todo le es posible. Entonces, la gente, cualquiera compra con plata. Todo el mundo lo hace. Pero aquel que vive por la fe y que entiende la fe como un mecanismo, la moneda del reino, entra en los negocios del Padre y ya no hay limitaciones. No está la limitación de una cuenta bancaria, no está la limitación de un sueldo del patrón, no está la limitación ni siquiera de las habilidades que tengo para desarrollarme en cualquier campo laboral, sino que estoy entrando en un nivel donde lo imposible se hace posible. Lucas 17:28 dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No es ese, me parece, no sé. Bueno. 18, es 28, dice. El 18. Ahora, no es ese. Bueno, por ahí. Bueno. Ahí, 18:27. Y les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Estamos en vivo y bueno, hay un derrape ahí. A veces el disco rígido, viste, por ahí falla a veces. A veces tenemos desafíos que enfrentamos y a veces hay personas, y yo me he dado cuenta cómo piensa y cómo, de qué está llena la persona. Porque hay gente que cuando tienen un problema, ven un problema y están frente al problema y el problema como que les gruñe y se quedan inmovilizados. Y hay gente que cuando están en un problema ven una oportunidad para crecer. Esta mujer tenía un problema, reconocía que tenía un problema, que su hija estaba mal, pero ella cuando vio a Jesús vio una oportunidad, sabiendo que por una cuestión de raza Jesús era casi seguro que la rechazaría, pero ella no vive el rechazo como un no definitivo. Ella va a transformar ese no en un sí. Y qué difícil es cuando te rechazan, ¿no? Porque es como que decir, bueno, hasta acá nomás. Por ejemplo, la fe, yo aprendí que la fe se administra. Hay personas que tienen una enfermedad y quieren ser sanos, pero en realidad el dolor y las emociones que afectan tu vocabulario y el milagro se aleja. Cuando tu problema económico logra afectarte el deseo de salir de tu problema, entonces entraste en un problema mayor todavía. ¿Me explico? Tenés un problema económico o un problema de salud y logra afectar tu vocabulario. Tu vocabulario al punto tal de que en vez de hablar fe, te lamentás, te quejás, rabiás, te enojás. En ese mismo momento añadís un problema al problema.
Sencillamente, esta mujer tenía un problema y fue a Jesús con el problema, pero ella no alimentó el problema. Ella administró, porque la fe es tu mejor capital, administró la fe. Tenía un problema. No estoy diciendo que tener fe es negar los problemas. Lo que estoy diciendo es que la fe te puede sacar del problema cuando aprendes a administrar sabiamente tu fe. ¿Y cómo administramos sabiamente nuestra fe? ¿Sí? No, que a mí me pasaba, me suele suceder, que hay muchas personas que vienen y me dicen, me pasó en especial con una muy amiga mía, que ella tiene una enfermedad, y ella siempre, yo le decía, bueno, pero declarar sanidad, y ella me decía, no, sí, yo sé que Dios sana, pero yo sé que esto no se puede, que cada vez voy peor, que esto va empeorando, y era como que se contradecía, como que en una parte decía que sí y en otra parte decía que no. Y a mí siempre mis discípulas... Hay una contradicción. Sí, y mis discípulas a mí siempre me dicen que parezco loca hablando. Ahora te hago una pregunta. Sí. ¿Pensás vos que las juntas o las personas con las cuales te asocias en la vida podrían afectar la fe? Sí la pueden afectar si no está firme, porque como yo le digo recién, a mí me dicen... Ahora, si pasás la mayor tiempo de tu día con gente negativa y te vas a volver negativa. Te vas a volver negativa, al menos que vos estés tan firme como para vos volver a esa persona. Claro. Así en vez de... Claro. Entonces, podríamos decir que podemos revisar nuestras amistades, cuando hablamos de nuestras asociaciones, estoy hablando con la gente con las cuales yo más me reúno. ¿Por qué? Porque lo semejante atrae lo semejante. Si yo me junto, si el loco se junta con los locos, el drogón se junta con los drogones. No veo un linchera que tiene su mejor amigo que es el mejor abogado de la ciudad. No. Lo semejante atrae lo semejante. Hola, mi amor. Lo semejante atrae lo semejante. Entonces, la gente de fe se junta con gente de fe. Y si de repente alguna persona que no tiene fe te es asignada, es para que esa persona sea transformada y llevada, influenciada, inspirada por tu fe para que salga de ese lugar. Ahora, no puedes sacar a alguien donde no quiere salir. Eso también le iba a decir. Que, bueno, como yo le decía que me decían que era loca, porque parezco loca hablando, por el tema de que a veces me dicen, yo le voy a decir algo mínimo, por ejemplo, capaz que usted está enfermo y yo voy a tomar del mismo vaso que usted y me van a decir, no, que te vas enfermando, yo no me voy a enfermar, tengo sed y lo voy a tomar. Y bueno, hasta ese punto. Y si yo veo que esa persona ya no me está comprendiendo o me quiere llevar a esa negatividad que él tiene o esa falta de fe, bueno, yo como traté de ayudarlo, y si no te dejaste ayudar, bueno, vos seguís con tu negatividad, que yo sigo con mi fe. Así, o sea, así. Sí, yo soy así. O sea, Yo muy, soy muy, así. muy Madin Rosana Massman. Rosana más. Entonces, a veces las emociones negativas, por ejemplo, ¿qué es lo que enfrentó esta mujer? Vemos en este pasaje que primeramente Jesús no le contesta, o sea, la ignora. Después de ignorarla, la rechaza. ¿Y eso qué pasa? Ella sigue insistiendo. Cualquiera, y escuchen, en cualquier idioma del mundo, que te traten de perro es un insulto. Te están diciendo que sos un animal. Dice, no está bien que yo le dé la comida, el del manjar que fue destinado para los hijos, a los perros, a los animales. No solamente la ignoró, sino que la rechazó y la insultó. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cuando me doy cuenta que esta mujer no se ofendió. ¿Sabes cuánta gente conozco que se ofende fácilmente y no recibe nada porque se ofendió? Te reto, te desafío que seas inofendible. No te ofendas fácilmente. Piel de rinoceronte, bien. Piel resistente, ¿sí? Y que también miraba que cuando llueve esa piel no se moja mucho, ¿No? porque resbala, digamos, lo que es
a la lluvia, al barro, a todo ese tipo de cosas. Por eso está esa famosa frase, ¿sí? Piel de rinoceronte. Piel de rinoceronte. Bueno. Que llama a la mamá. A ver, necesito que se entienda esto. Cuando dice, no estoy enviado a la casa, soy enviado a la casa de Israel, él muestra racismo, lo descalifica a nivel de animal, pero con todo eso ella no se permitió ser víctima de sus sentimientos, porque podría haberse sentido mal, ofendida, me trató mal, mirá cómo me dijo, sí, hijo de Dios, mirá qué clase. ¿Sabe qué hubiera hecho un sanjuanino de pura cepa? Sí, donde está, que va a ser pastor, le falta amor de Dios. ¿Qué hubiera dicho? Diría Dante Gebel, ¿dónde está el amor de Dios, hermano? Hubiera dicho. ¿Sí o no? Creo que muchos se hubieran ofendido, pero ella no se permite ese sentimiento. Ella podría haberse sentido así, pero ella quería salir. Entonces no podía desenfocar sus fuerzas en ofenderse, sino en clamar. Ella clamó. Ahora, ¿cuánto deseas salir de donde estás? Si pasás más tiempo entretenido y alimentando el problema que queriendo salir. Y todo aquel que viene y te dice, tenés que hacer tal y cual cosa, no. Había en el Antiguo Testamento miren la historia, no está ni siquiera en el bosquejo que preparé. Había un hombre valeroso llamado Naamán, un hombre condecorado, un hombre de guerra, un hombre amado por su nación, y él sufría de lepra, se estaba pudriendo y muriendo en vida, y él era un hombre también adinerado, y entonces tenía una sirvienta que era una hija de Dios, y ella, al ver el padecer y que era un buen hombre, se acerca y dice, mira, en mi pueblo hay un profeta llamado Eliseo. Si vos vas, él te va a sanar. Wow. Entonces el tipo va y prepara una ofrenda especial, un montón de tesoros y de ropa y de un montón de cosas para presentarse frente al profeta. Cuando llega cerca del profeta, sale el criado llamado Giesi y le dice, el profeta dice que te metas 7 veces en el río Jordán y cuando salgas vas a estar limpio. Y se ofendió, se enojó. Pero ¿cómo? Mirá, le traigo una ofrenda. ¿Cómo no me va a aceptar en su casa? ¿Cómo ni siquiera me va a saludar? Muy sanjuanino, ¿eh? ¿Sí o no? ¡Ay! Porque así somos, ¿viste? No me saludan. ¡Ay, el pastor no me saludó! ¡Ay! Mirá la pastora, qué seria, qué secota que es. ¡Ay, mirá la Rosana ahí en el vivo con el pastor! Va a tener más seguidores en Facebook. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? TikTok. Bueno, eso. No va a hacer un TikTok conmigo, ¿eh? Ahora, imagínate. Ella no se ofende. Y entonces Naamán, ofendido, ¿cómo no me va a recibir? Mirá la ofrenda que le traigo, no sé cuánto en dinero era, mucho era. Y entonces mientras se va volviendo, va con la criada y dice, si él te hubiera dicho que vayas y pelees en el campo de batalla, ¿no lo hubieses hecho? ¿Por qué te pones mal por lo que te dijo, porque no te recibió? Viniste a ser sano y él te dijo lo que tenés que hacer. Si te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Ahora te pidió algo fácil y te ofendes. ¿Por qué no lo haces? Y esta hija de Dios, pieza clave en la historia, que ni siquiera sale el nombre, podría ser una Rosana Massman, va y le da una palabra justa y él hace y se mete al río y sale limpio, completamente sano. Y hay veces que Dios hace algunas de esas cosas para elevar nuestro nivel de fe al punto tal de que nos encontremos con el milagro que tanto anhelamos. ¿Cuán grande es el milagro que vos estás viéndole a Dios? ¿Cuán lejos quieres llegar, hija? Yo en el ministerio. En lo que te propongas en la vida, no sé, puede ser en el ministerio.
Bueno, ellos dos son líderes, tienen gente. ¿Cuán lejos quieres llegar? ¿Qué pregunta? Yo, al menos a nivel ministerial, yo sí quisiera, sé que es difícil y que cuesta muchísimo, pero sí tener mi familia que sirva conmigo. O sea, tener mi esposo y cuando tenga hijos, mis hijos y todos sirviendo en el ministerio. O sea, siempre mi ejemplo, yo le dije que había sido ustedes, y tener esa familia que no tuve, pero a la misma vez sirviendo a Dios. Sí, siempre Yo en mi he sido- casa serviremos al Señor. Yo siempre me aferré a esa promesa desde el primer día que llegué. Qué bueno. Sí, sí, sí. Y lo vas a ver. Tus ojos lo verán. Amén. Tus ojos lo verán. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Cree tú. Vos sos la ofrenda para despertar una generación. Ahí está. ¿Cuán lejos quieres llegar? Quiero O que sea, sepas sí, que mientras más lejos quieras llegar, posiblemente más enemigos se levanten. ¿Por qué? Porque la mediocridad está a la hora del día. Y cuando deja de ser del sector de lo ordinario, de lo común y corriente, transformas en extraordinario. Y lo extraordinario siempre es criticado por lo ordinario, por ese pequeño extra. Lo extraordinario siempre es criticado por lo ordinario. Siempre. sí. Bueno, yo en lo personal sí, yo quiero llegar lejos, creo que o sea, como se dice, ¿no? Que nadie hace algo, digamos, de alguna manera sin llegar lejos. Creo que todos queremos llegar lejos. Creo que la gente que está mirando quiere llegar lejos también. Pero por ahí a veces tomaba lo que decía el pastor recién y recordaba la historia de Naamán, ¿no es cierto? Que el tema no era que él quería ser sano, sino que quizás la forma que Dios usó era una forma que él quizás no compartía, y eso es que quizás que a veces nos pasa a nosotros. Las formas que Dios tiene para hacer las cosas son una manera Distinta a lo que nosotros creíamos que iba a ser. Yo lo vi, o sea, yo lo vi en el ministerio, ¿no es cierto? Cuando salimos de donde estábamos en la Pasaje Patria, pasó todo ese proceso y capaz que sí vamos a tener mucha gente, ¿sí? Porque la iglesia es una iglesia numerosa. Pero quizás nosotros, digamos, la forma que Dios la hizo, lo hizo a su manera y no la manera que quizás hubiésemos querido nosotros. Ajá. Entonces, muchas veces pasa eso, que si bien yo quiero llegar a algún lugar, quiero ser un gran líder, quiero tener mucha gente, muchas células, quiero bueno, no sé, ir a predicar a todos lugares que Dios me ponga, pero Dios va a usar su manera, ¿sí? Claro. Y su forma. Entonces, ahí donde uno, por lo menos a mí, creo que la mayoría de Quiero que todo- sepas algo, Darío, a modo de consejo como tu pastor. Mientras más lejos quieras llegar, más inofendible tenés que ser. Imagínate que si esta mujer se ofende, la hija se le muere. Sí. Si hace, bueno, no me quiere recibir, bueno, y se va rabiando, enojado o enojada, la hija se le muere. Muere endemoniada. A veces, muchas veces, esa aparente resistencia es como que el avión necesita el aire de frente para que levante vuelo. A veces, para que la fe se eleve, debe estar el sustento de la adversidad primero. La adversidad choca y te eleva. A veces debemos entender que para que nuestra fe crezca, debe haber contrariedad. Si nos ofendemos, fuimos. Hay chicos que están ahí atrás, Andrés, Lucas. No, y si no, sería todo fácil. Y nosotros podemos llegar a decir, bueno, por cómo soy o por mi don y lo que tengo, me salen así las cosas. Sí. Entonces, bueno, o sea, hacemos un gol de mitad de media cancha siempre, ¿o no? Nada. Imagínate, el tema, lo que vos acabas de decir, y también agregando un poco esto. Ella no se ofendió. El tema no es que te ofendan, sino cómo manejas las ofensas. ¿Mm? Cómo manejas, cómo quedás después. ¿Quedás mejor? ¿Quedás peor? Quiero que sepan que algunos desiertos que me ha tocado vivir en estos años como pastor, críticas que no han sido para nada
alentadoras. ¿Eh? La gente habla. ¿Y qué va a hacer? Es así. Me han hecho mejor persona, ¿sabes por qué? Porque yo descubrí algo, mi amor, y vos lo sabés porque vivís conmigo, ¿no? Que un enemigo te dirá lo que un amigo nunca te va a decir. Eso lo dije el miércoles pasado, creo. Sí. La gente va a ser feroz con vos. Y ahí donde va a salir lo mejor o lo peor de vos. Puedes ofenderte o puedes crecer. Hay gente que dedica sus fuerzas a defenderse. Entonces yo le dije a alguien otros días, pastor, mire, ¿qué enciende usted? No sé, ¿no va a decir algo? Le digo, mira, no fui llamado a defenderme. Tengo quien me defienda. Fui llamado a crecer. Entonces estoy enfocando toda mi fuerza en crecer, no en defenderme. Ya tengo quien lo haga. ¿Ibas a decir algo, mi amor? Sí, no, quería compartir algo acá que estoy leyendo, que creo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando también, porque hay cosas que se presentan en nuestra vida y hay veces que se nos hace difícil superarlas, pero yo creo que cuando uno tiene fe puede lograr un montón de cosas. Y dice así, un día lo compartí en mi célula de equipo y fue muy bueno. Dicen, cuentan que un muy buen hombre que vivía en el campo tenía problemas físicos. Un día se le apareció Jesús y le dijo, necesito que vayas hacia aquella gran roca de la montaña y te pido que la empujes día y noche durante 1 año. El hombre quedó perplejo cuando escuchó esas palabras, pero obedeció y se dirigió hacia la enorme roca de varias toneladas que Jesús le mostró. Empezó a empujarla con todas sus fuerzas día tras día, pero no conseguía moverla, ni 1 milímetro. A las pocas semanas llegó el diablo y le puso pensamientos en su mente. ¿Por qué sigues obedeciendo a Jesús? Yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. Debes alejarte, ya que de nada sirve que sigas empujando esa roca. Nunca la vas a mover. El hombre trataba de pedirle a Jesús que le ayudara para no dudar de su voluntad. Y aunque no entendía, se mantuvo en pie con su decisión de empujar. Con los meses, desde que salía el sol hasta que se ocultaba, aquel hombre empujaba la enorme roca sin poder moverla. Mientras tanto, su cuerpo se fortalecía, sus brazos y piernas se hicieron fuertes por el esfuerzo de todos los días. Cuando se cumplió el tiempo, el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo, ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado. No pude mover la piedra ni 1 centímetro. Y se sentó a llorar amargamente pensando en su muy evidente fracaso. Jesús apareció en ese momento y le dijo, ¿por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras. Ahora, mírate, tu problema físico ha desaparecido. No has fracasado. Yo he conseguido mi meta y tú fuiste parte de mi plan. Muchas veces, al igual que este hombre, vemos como ilógicas las situaciones, los problemas, las adversidades de la vida y empezamos a buscarle lógica, nuestra lógica, a la voluntad de Dios, y viene el enemigo y nos dice que no servimos, que somos inútiles o que no podemos seguir. El día de hoy es un llamado a empujar, sin importar qué tantos pensamientos de duda ponga el enemigo en nuestras mentes. Pongamos todo en las manos de Dios. Y por medio de su voluntad nunca nos hará perder el tiempo, más bien nos hará más fuertes. Wow. Hay muchos problemas que se presentan en la vida. Y siempre quizás vamos a obtener el no puedo, el no se puede, el no vas a seguir, el no vas a avanzar, el no lo vas a conseguir. Pero si uno obedece, no para nosotros no son un no para Dios. Exactamente. Eso nos fortalece. Es así. Tremendo, ¿no? Eso nos hace más fuertes. Entonces, que veamos un no delante nuestro no significa que sea una puerta cerrada. Significa que estamos fortaleciendo algo dentro de nosotros para poder conseguir el sí que queremos. Qué bueno, muy bueno. Bien, aplauso por eso. Ahora, esta mujer se acerca y Jesús le dice, no está bien dar del pan de los hijos a los perrillos. No, el no. Y ella dijo, sí, pero aún los perros comen la migaja
que caen de la mesa de sus amos. Ella lo estaba diciendo, está bien, déjale todo el pan a ellos, a mí una migaja me alcanza. Con una migaja yo puedo transformar la vida de mi hija. Solo necesito eso. Un poquito de lo mucho que tú le das a los hijos. Entonces Jesús quedó maravillado. Oh, mujer, grande es tu fe. Y ella transforma un no en un sí. Persuadió el corazón de Jesús, quebró contra las barreras culturales, rompió con la religiosidad, y Jesús se siente movido a hacer el milagro. Oh, mujer, grande es tu fe, te se ha hecho como has pedido. Y en aquella misma hora su hija fue sanada. Se quedó, insistió. ¿Insistió? Hay veces que he visto gente, ¿no?, que empieza a orar y empieza a pedir y ve que las cosas no suceden y termina dándose por vencido y dice: Dios no me responde. Y no pelea. ¿No? Me gusta la historia, estoy muy de historia ahora. Había un hombre llamado Jacob. Jacob significa suplantador o tramposo. Y él está huyendo del hermano porque le había engañado, le había quitado la primogenitura por un plato de lentejas o de un guiso. ¿Y qué pasa? Está a punto de encontrarse con él y él está orando. Y dice que se encuentra con un ángel y él pelea con el ángel. En un lugar que después se le llamó Peniel, que significa rostro de Dios, él pelea con el ángel del Señor. Y él dice: no te dejaré hasta que no me bendigas. Dice que rayó el alba y al último el ángel le cortó el mundo y quedó rengo después, como una señal, ¿no? Pero él peleó. Dice: ya no serás llamado Jacob, ahora te llamarás Israel. Lo transforma en una nación porque has peleado con Dios y has vencido. No es que le ganó a Dios, sino que él no renunció. Me vas a bendecir. No puedo estar sin tu bendición. Extraordinario. Extraordinario. ¿Cuán lejos quieres llegar? ¿Cuán lejos vamos a llegar? ¿Cuántos Dios nos tiene preparado, mi amor? Yo creo que hay un camino largo por delante, obvio, con muchos, quizás piedras en el camino, pero que nos van a enseñar a no perder la meta, no perder la Pero con visión. Cristo tengo una todoterreno. Sí, Me meto donde sea. es así. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dijo Moisés: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. El tema no es dónde estás, sino con quién estás. Por eso, puedes transformar el no en un sí. Puedes transformar las circunstancias, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esta mujer, la mujer cananea, representa a todos aquellos que se encontraron con muchos no. Aquellos que padecen, aquellos que tienen un diagnóstico del médico, aquellos que se acostumbraron a una enfermedad crónica, en algunos casos hasta terminal, que lloran, que se acostumbraron a vivir. Yo imagino a esta madre viendo a su hija endemoniada. Y hay algunos que esa es su triste realidad, el paisaje que ven todos los días. Es la familia endemoniada, el matrimonio quebrantado, los hijos endemoniados, la ruina reinando en la casa. Y terminan aceptándolo, terminan acostumbrándose. Y ese no se volvió un no para siempre, un no rotundo. Y no se animan a cambiar el no por un sí de Dios. Yo recuerdo una vez que, bueno, teníamos Acércate al un micrófono. almuerzo familiar, sí, ahí está. Y estábamos en un almuerzo entre la familia y siempre hablamos de las cosas importantes como esta, ¿no? Como la fe, el amor, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas. Y yo le hice una pregunta al pastor y bueno, y se la voy a hacer ahora, así pueden escuchar la gente, porque por ahí uno está en su casa y dice, bueno, pero
para usted es fácil, usted está en otra posición, usted es pastor, usted es pastora, usted es líder, usted es una persona que por ahí, hay gente que por ahí dice, bueno, quizás este tiene mucho éxito, pero hubo un momento que no fue así, y yo le pregunté al pastor y yo le dije, ¿cuándo fue el día? Y se lo voy a preguntar ahora también, ¿no es cierto? O sea, porque nadie puede decir que nace con fe de una cuando nace, o sea, desde chico, que dice, bueno, yo nazco con una fe impresionante, y bueno, pero ¿cuándo considera usted que fue el momento en donde dice su fe empezó a ser transformada y su fe empezó a ser como elevada? Porque lo que los conocemos sabemos que es una persona que, por así decir, tiene algo, ese don particular, y lo que lo conocemos bien sabemos que es así, ¿no es cierto? Que es una persona que se le entra algo por los ojos al pastor, que hasta que no lo, digamos, hace todo por conseguirlo y lo va a conseguir. ¿Cuándo fue que usted despertó en eso? O sea, que dijo, yo nací para esto, o sea, sí que lo voy a tener, porque por ahí, o sea, por ahí no es fácil. Uno va, por ejemplo, no sé, a un lugar a comprar una ropa y la ve la ropa que está ahí y pregunta por esa campera y la campera sale 10 lucas, por ejemplo. Y uno dice, como que se empieza a achicar y empieza a decir, no la voy a comprar, ¿no es cierto? Pero lo que nos conocemos al pastor bien, sabemos que no es así, que él se la va a comprar. Y quizás la gente le llega a servir esto. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo puede usted decir, bueno, en este momento fue el momento cero? O sea, que yo empecé a elevar mi fe. Me pasó un día muy particular cuando descubrí que soy hijo. Y cuando entiendo que soy hijo, tengo acceso a todo lo de papá. Ese día mi vida cambió. Aprendí una de las lecciones que creo que fue la que más nos costó, a mí más me costó. Depender de Dios. Porque llega un momento uno en que depende de su habilidad. Pero ¿qué pasa? Que aún con toda la habilidad que tengas no te sale una. No te sale una. Entonces me rendí. Soy tu hijo, haz lo que quieras. Y en ese mismo momento vino una seguridad sobrenatural sobre mí. Al punto tal que se me reveló no solamente que yo soy hijo, sino cuán grande es el Padre a quien yo sirvo. Y en ese mismo momento mi fe creció sin límites. ¿Por qué? Porque le creo. Yo esto lo voy a decir, otros días estaba en pleno conflicto a mi esposa y yo estábamos en la cama, ¿te acordás? Ah, sí. Y vos llorabas y Sí. yo te dije, mira papá, y estoy tranquila, y te empecé a soltar palabras. Sí. Y en ese momento la unción se hizo presente. Es así. Y porque tenía que, ¿qué va a pasar? La iglesia, ¿qué va a pasar? Nada. Creo que ahí contestando algo más de lo que has dicho vos, ¿no? Porque para saber que uno es hijo o que uno tiene un papá grande, tiene que aprender o leer lo que la Biblia habla, lo que la Biblia dice. Y si bien aprendiste que sos hijo, que tenés a Dios como papá, y de ahí empezó a crecer tu fe, yo creo que cuando empezaste a indagar, a leer más de lo que Dios te prometía, de lo que Dios te decía, es ahí cuando empezó a crecer tu fe. ¿Sí? Porque crees que Dios es Dios y todo lo que Dios te habla, todo lo que Dios te dice, y sabes que es para vos, lo tomás. Entonces vos no dudás porque sabés que te lo dijo tu papá. ¿Sabes qué? Hay gente que tiene a Dios como el Salvador, hay gente que tiene a Dios como su Señor, pero hay algunos que hemos descubierto la paternidad de Dios. Yo tengo a Dios como papá y me gustaría que pongas un versículo, Mateo capítulo 7, versículo 7, y eso fue un día en mi vida, se me reveló. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Verso 8, sigue. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que se llama se le abrirá. Mira lo que dice del verso 9 en adelante. ¿Qué hombre hay de vosotros que quien su hijo le pide pan le dará una piedra? Sigue. O si le pide un pescado le dará una serpiente? Sigue. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre que está en los cielos dará buenas cosas, buenas cosas, buenas cosas a los que le pidan. Soy su hijo. En el momento que puedo correr al regazo de papá y sé que él me contiene, sencillamente eso. Soy su hijo. Y me siento mimado, me siento amado, aceptado. No estoy todos los días viviendo en la condenación de mis errores. No, tengo un papá bueno que me ama. Si yo con todos mis errores intento darle lo mejor a mi hijo, por eso dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Y la palabra cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas. Dice Romanos 8, verso 32. Lean esto. Me tiraste la lengua, Estamos dando inyecciones de fe. de fe. Es así. Romanos 8, 32. Miren lo que dice. Del verso 31. A ver si lo podemos leer del verso 31. Discúlpame. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo no tengo problema con pedirle. Si Él me dio a su Hijo y no lo escatimó, no lo negó, no lo reservó, me dio a su Hijo, Él está dispuesto a darme todo lo que yo le pida. Entonces, ¿por qué no pedir en grande? Pidamos en grande. Andrés, pedí en grande. Tenés un papá grande que da buenas dádivas, cosas buenas. Dará buenas cosas a aquellos que le pidan. Wow, eso me... Los hijos de Dios no están llamados para vivir mal. Somos hijos. Somos hijos. Pedir a Dios es grande. Recién te dije 2:8 del libro de Salmos. Y yo le pido a Dios una iglesia multitudinaria, ¿sabías? Quiero que San Juan sea conmovido por el Evangelio. Salmo 2:8. Pídeme. ¿Qué dice? Pídeme. ¿Qué dice Lucas? Pídeme. ¿Qué dice Andrés? Pídeme. ¿Qué dice Darío? Pídeme. Y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Wow. Entonces pidamos en grande. Tenemos un Dios grande. Pidamos a la altura del Dios que tenemos, mi amor. Pidamos en grande, vivamos en grande, soñemos en grande. ¿Sabe qué? Con Cristo recuperé la capacidad de soñar. Porque ¿sabes qué? Dios cumple los sueños de sus hijos. Dios cumple los sueños de sus hijos. Amén. No sé. ¿Hay algo más para hablar? ¿Hay algo más para decir? ¿Algo para que ustedes pregunten en línea después? Y le vamos a contestar, comuníquense por privado. ¿Tenés algo más que me gustaría añadir a esto? La historia tremenda, lo que gracias le doy a Dios por su aporte tan valioso. Tu experiencia, yo te dije a vos, te veo futuro. Te veo futuro, te dije. Eso, a veces que también ves cosas vos en la gente, por ejemplo, y les decís que Dios te habló algo, pero a veces ellos ni lo creen tampoco, porque como que no, pero si yo soy esto, soy aquello, estoy en esta situación, ¿cómo me puede llegar a pasar lo que usted me está diciendo, pastor? O sea, mire la realidad de mi vida, no es así como usted piensa, pero lo estás viendo vos y... Yo muchas veces el micrófono más acá. Por ellos, ¿no es cierto? Y yo siempre decía esto, y quizás le pasa a mucha gente, no entiende mi situación, o sea, o no entiende de dónde vengo, o no entiende la familia que vengo, o no entiende bajo las condiciones que he bebido, claro, o no entiende mis limitantes, por así decir. Y siempre lo dice José a esto, lo decimos nosotros, que siempre el hombre o la mujer que pone Dios en tu vida va a ser para que rompas techos, y no va a poner una persona que no tenga fe, o que sea una persona que sea movida por las circunstancias.
como dice la palabra, ¿no? Va a poner un león en eso, va a poner una león, una guerrera, una persona que va a desafiarte y te va a decir cosas que nadie te dijo, te va a desafiar con palabras, con situaciones. Vos capaz que vas a decir, bueno, yo quiero ir a hablar con el pastor sobre el matrimonio, y ese día justo te viniste a la casa de él, que vive en re lejos, ¿no es cierto? Y ese día no estaba. O la ves a la camioneta y no sale nadie de la casa. Y vos podés ofenderte. Es que a veces nos ¿no? escondemos. Nos escondemos y miramos, ¿no? Y vos podés ofenderte o no, pero muchas veces, a mí me pasó en lo personal, que muchas veces al principio uno no entiende esas cosas y uno dice, no, a ver, usted me está pidiendo el diezmo, o está pidiendo la ofrenda, o está pidiendo que yo me comprometa con la obra de la iglesia. Yo me acuerdo que, bueno, estuve en todo el proceso, ¿no es cierto?, que se hizo toda la construcción, ¿sí? Y en ese tiempo yo me acuerdo que era un tiempo, pero de muchísima fe, o sea, ahí el que no tenía fe y no estaba. Así que los que se fueron porque no tenían fe. Porque... Ahora, imagínate, les llevo a esta historia. Miren el cuadro desde arriba. Porque cuando uno ve a un José, ve a un Moisés, con todo lo que logró, Moisés, pero había que estar donde está Moisés. Esto está en el capítulo 3 del libro de Éxodo, donde habla del llamamiento de Moisés. No lo vamos a leer ahora porque es largo, pero léanlo, anótenlo como dato. Éxodo 3. Moisés tenía 80 años. Estaba en quiebra económica, porque cuidaba las ovejas de su suegro, ni siquiera tenía ovejas propias. Y Dios se le aparece y lo llama, y haré de ti un libertador. Ay, que está loco, ¿quién va a usar un tipo de 80 años? Que está acabado y está en ruina económica. Y Moisés habla de su carencia. ¿Qué dice Moisés? No, te equivocaste. Alguno lo lee mal y dice, qué humilde Moisés, porque Moisés no quería ir. Pero no quería ir, no porque era humilde, no quería ir porque era inseguro. Moisés estaba quebrado en su fe, estaba desilusionado, estaba mal. Moisés no quería ir. No, te equivocaste, no sé hablar. No, yo voy a poner a tu hermano Aarón, que todavía espera por vos. Y cuando llegues allá, Aarón va a hablar por vos. Yo hablaré contigo y tú le hablarás a Aarón, y Aarón va a hablarle al pueblo. Nadie un mango por una persona que prácticamente lo ves de afuera, está acabado. Pero dice, tus mejores años no han llegado todavía. Te faltan 40, que van a ser los años más extraordinarios de tu vida. Porque Moisés muere con 120 años, 40 años le faltaban. Y los 40 años firme, fuerte. Él escribe los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Los escribe, inspirado. Los mejores años de Moisés estaban por venir. Y por medio de una zarza, lo llama. Y a veces Dios usa esta zarza, este arbusto, que nadie daría un mango por este arbusto, pero tiene fuego. Y no es el fuego artificial, no es un fuego que se apaga. Y por medio de este arbusto, Dios te llama. Y a veces, de hecho, a vos, de parte de Dios, Bueno, y a veces veo cosas que vos ni siquiera ves en vos. Pero lo hace Dios, es Dios quien te está llamando. Pero eso te dije un día, vas a llegar lejos. Sí, tiene la capacidad para ver eso, porque creo que cuando el Darío nos ha contado su testimonio y con el testimonio mío, y que la gente creía en nosotros, pero creía cualquier cosa menos que íbamos a servir a Dios. Inclusive a mí me ha pasado, y creo que a Darío también, porque lo contó una vez, que personas que nos conocen de cómo éramos antes, ahora nos dice, ¿quién lo hubiese dicho de vos? Y usted. No, Dios lo dijo, y vino y trajo una persona de bendición para hacerlo. La verdad que sí. Ven, siempre Dios usará una zarza. Siempre Dios usará un instrumento. Pero que va a hablar, va a hablar. Mirá, hubo un profeta llamado Balán que Dios usó un asna, un animalito para hablarle. Alguien me dijo un día,
está una morada. Pastor, ¿qué Dios me va a usar a mí si yo soy un burro? Yo soy un burro, soy un animal, pastor, no sé ni leer, soy un burro. Y entonces, inspirado yo, medio cómico, ácido, típico mucho de mí, le dije, si ahí te voy a contar una historia. Dice la Biblia que había un hombre llamado Sansón, que con una quijada de burro mató 1000 filisteos y dio una gran victoria para Dios. Si con una quijada pudo matar 1000 filisteos, imagínate lo que Dios haría con un burro entero. No se afane siendo burro. Cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer. Así que, por eso, Lucas Martínez, mirá lo que Dios está haciendo. Así que, amados, ya vamos terminando. Nos desplayamos un poquito, pero espero que la estén pasando tan bien como nosotros. Transformá los no en un sí. No te rindas, no te ofendas. Pelea por tu bendición. Pelea por tu casa. Alguien se tiene que levantar valientemente en fe y pelear por su casa ahora. Pelea por tu matrimonio. No te rindas. Pelea por los tuyos, por tu hijo. No importa dónde esté ni cómo esté. La Biblia dice, envió su palabra y su palabra los sanó y los libró de su ruina. Profetizá, bendecí, orá, declará, proclamá. Y donde sea que estén, bajo las circunstancias que estén, las palabras les llegará y los librará. Te bendigo. Deseo que las más ricas bendiciones de Dios vengan sobre tu vida y que tengas la fortaleza, la entereza y la fe para levantarte, tomar esta palabra y transformar todos tus no en un sí de Dios. Dios te bendiga. Bueno, ya creo que vamos terminando, ¿sí? Y vamos a prepararnos con una ofrenda. Ya me olvidé lo que iba a compartir. Hemos hablado tantas cosas acá que la verdad que está para quedarse un rato más ahí. Seguramente está haciendo unas tortitas o está haciendo no sé, unas tortas fritas. Las puede mandar si quiere. Recibimos donaciones y ofrendas. Recibimos todo. Quiero que vamos a Primera de Samuel, capítulo 30. Y quiero, bueno, también reflexionando, es algo que el Señor me hablaba esta semana. Sí. Y tiene que ver mucho con esto. Porque el ejército de David era un ejército que a donde ellos, a donde iban, conquistaban. ¿Sí? La Biblia nos enseña eso. Era un ejército, en ese tiempo, cuando David estaba reinando, era un ejército que lo que se ponía, lo conquistaba. O sea, lo que miraban, lo compraban. ¿Sí? Pero hubo un momento donde no les fue muy bien, porque ellos fueron a una región a conquistar y pasó algo que es la historia que les voy a leer. ¿Sí? David derrota a los amalecitas. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Sijat, dice, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negued y Aciclad, y habían asolado a Ciclad y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Verso 4 dice, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que se les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, a Ionam, sí, es medio complicado ¿cómo se llama, cierto? Nunca le pongo a una hija así. Jezreelita, sí, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, dice, él de Carmel, también eran cautivas. Y el verso 6 dice, y David se angustió mucho. Che, hubiese elegido un versículo menos complicado. Y dice el verso 6, y David
se angustió mucho. Diga conmigo, se angustió mucho. Se angustió mucho. ¿Sí? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hasta el verso 6 nada más. ¿Sí? Después lo Imagínate repasa bien. que todo el capítulo sonamos. No, estamos en el horno. Después lo puede leer en su casa. Bueno, está en su casa, obviamente, no se va a ir a otro lado. Quédate en casa, Jack. Después lo puede revisar. Perdón. No lo va a editar, editarlo después. Estamos en vivo, Porque es no lo gracioso puede cuando uno editar. lo hace de afuera, pero cuando uno está acá, estamos en el horno. ¿Sí? Sí, ya lo veo, porque estás asado, estás colorado. Sí. Yo creo que fue un proceso muy complicado que vivió el pueblo de Israel en ese tiempo, porque ellos se fueron a conquistar, y por una parte que se fueron a conquistar es lo que le está pasando a mucha gente, que es cuando comienzan a congregarse, empiezan a ir a la célula, empiezan a asistir, y de repente pasó lo que sucedió o lo que está sucediendo. Y dice que fue un momento de mucha angustia, a donde todos se angustiaron, y dice que lloraron muchísimo. Dice que la gente estaba, pero para que lo describa la Biblia de esa manera, debe haber sido una tristeza impresionante. Un Y llanto eso, desgarrador, porque se nos quedaron fuerza. claro, y eso es lo que muchas veces por ahí la gente que se comunica nos dice, que hay mucha tristeza en la calle, que hay mucha desesperación, hay casas a donde la gente por ahí se va a almorzar o va a cenar y están enlutados. Pero acá hay un secreto que David lo puso en práctica. Sí, dice que buscó fortaleza en Dios, que dice en el versículo 6, en la parte final, dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando recién, ¿sí? De que nosotros, cuando queremos alimentar nuestra fe, tenemos que buscar las fuerzas en Dios. Capaz que estabas esperanzado vos con que, voy a cobrar el bono de 10.000. O capaz que, esta quincena me va a pagar mi jefe, como me dijo una persona hace rato, ¿sí? Me va a pagar. Sin trabajar. Y chao, y claro, o sea, no voy a trabajar, dice, y me va a pagar igual. Y capaz que no te pagó y no te depositó, y ya es martes, la semana que viene ya pasa el día, y no pasa nada, ¿sí? Y vos podés elegir ponerte en luto o buscar fuerzas en Jehová. Y eso es lo que hizo David, ¿sí? Porque nuestras fuerzas vienen del Señor. Entonces, Amén. Es un tiempo, escuchá, mi iglesia, no es un tiempo para estar llorando, no es un tiempo ya para estar entristecido, deprimido en la casa, hablando negatividad. Es un tiempo para levantarse y fortalecerse en Dios. Yo quiero que diga conmigo y levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor, yo voy a poner mis fuerzas en ti, yo voy a fortalecerme en tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Sí, yo Amén. quiero que prepares una ofrenda ahí a donde estás, ¿sí? Si aparte es tu diezmo, los que diezman, ¿sí? Los que pactan, los que se comprometen. Yo por ahí le decía a la gente de mi célula que por ahí se complica mucho, ¿no? El hacer una célula por el tema, bueno, de lo que ya conocemos. Entonces yo les decía a lo de mi célula: está bien, vos quizás a veces te va a costar presentarte con una ofrenda en este momento, pero escuchame una cosa, yo sé que va a haber una oportunidad en donde vos, digamos, vas a poder honrar al Señor. Entonces yo le decía esto: apartá una ofrenda especial para el Señor. ¿Sí? Si quizás no estás haciendo la cajita como enseñamos, ¿no es cierto? Que hay una cajita que se puede hacer como una alcancía, y ahí metes. Y si ya rompiste la alcancía, te va a caer fuego del cielo. No, mentira, no. Ahora no dice: rompimos la alcancía, chao. No. Escuchame. Quizás vos decís: no, yo no hice la alcancía porque no llegué. Pero escuchame, Dios te va a proveer con algo especial y vas a poder honrar este tiempo. Y cuando nos juntemos en la iglesia, que va a ser pronto, ¿sí? Que vamos a estar todos reunidos y Amén. congregados, en ese momento lo vas a poder entregar. O quizás vos llegás a decir: no, mira, yo no puedo
yo lo quiero entregar ya porque tengo la plata y me quema en las manos. Porque hay mucha gente que le pasa eso, ¿sí? Dice, hizo la cajita todo y no la puede entregar. Bueno, comunicate con tu líder, con la persona que te está discipulando, ¿sí? Y decirle, mira, vení a mi casa y buscalo, no sé, buscar la manera de poder honrar al Señor, ¿sí? Así que levantá tu ofrenda y decí, gracias, Señor, Gracias, por esta Señor. célula muy buena que nos has dado, Señor. Gracias porque este es un tiempo en donde nos levantamos en fe, en donde nos vamos a fortalecer en tu palabra, Sí, Señor, papá. en donde nos vamos yo sé, Señor, que vamos a salir mejores, Señor, de Amén. lo que hemos sido, Señor, Amén. mejores, como dice, 10 veces más, 10 Amén. veces mejor, vamos a estar 10 veces mejor de lo que estábamos antes, porque hemos encontrado el secreto, y el secreto es las fuerzas en ti. Gracias, Padre, amén y amén, amén. A ofrendar. A ofrendar. Bueno, hermosa gente de vida abundante, les amamos y como lo digo siempre, los extrañamos. Están en nuestras oraciones y sé que también ustedes oran por nosotros. Prontito nos vemos. Besito. Chao.